María Paula, lo que acaba de ocurrir con el tema metástasis parece darle la razón a quienes, como ustedes, pensaban que había líneas rojas que eran imposibles de aceptar. Y esto porque es evidente que la conducta o la actividad del correísmo en redes sociales y en otras plataformas, incluido el presidente Correa, líder de ese sector, están haciendo una defensa abierta y pública por los que están siendo acusados por narcotráfico o también incluso por un posible sicariato en contra de Norero. Qué significa lo que está ocurriendo para el acuerdo político, acuerdo legislativo medio secreto al que llegó el gobierno con el correísmo y con el socialcristianismo? Hola Martín, qué gusto saludarte. En efecto, yo creo que lo que la fiscal está presentándole al país, la fiscal y un equipo de personas, porque también hay un mérito muy grande en haber llevado hasta acá esta investigación que tenemos que reconocer para que el escenario no sea completamente desolador. Pero lo que la fiscal le está mostrando al país es exactamente cómo funciona un narcoestado. Cuando hablamos de estas grandes palabras del narcoestado, de la narcopolítica, de la contaminación del Estado, a veces se ven como ideas muy lejanas. Lo que hoy estamos mirando, en este caso metástasis, lo que hoy estamos mirando es exactamente de qué se trata. Un capo de una organización criminal llega a tener contacto con jueces de la Corte Nacional de Justicia, compra policías, jueces, fiscales y todo un grupo alrededor para fabricar su inocencia, porque están Ujú. detrás de liberarse él, de liberar a la familia, de liberar a sus bienes, y además lo hace de una manera terrible, ¿no? Lo que se puede leer, escuchar en el relato de ayer de la audiencia es que sin ningún problema mandaba a seguir a la familia de la fiscal, pedía información sobre padres, hermanas, cuñados, ubicación, aceptaba sin pudor que mandó a matar a su abogado, hablaba de tráfico de armas, de tráfico de estupefacientes, y con la ayuda de sus abogados, no con el trabajo jurídico, no con la representación legal, con la participación en delitos de sus supuestos abogados, contactaba a la Administración de Justicia, llegando tan alto como a la Corte Nacional, y este juez con el que contactaron, según toda la teoría del caso, luego llega a ser la cabeza de la Administración de Justicia del Ecuador. Entonces, realmente es mirar en una dimensión gigantesca lo que ha pasado con el país. Y es que una organización criminal o que un capo de una organización criminal pueda llegar a manejar a su antojo a jueces y fiscales y tener contacto directo con la cabeza de la Administración de Justicia en el Ecuador. Por eso, no porque nos dicen radicales, intransigentes, tienen problemas personales, no comprenden la política. Por esto, el correísmo es una línea roja. Son sus abogados, son sus abogados de los que estamos hablando, de los que le pasan información sobre fiscales, los que contactan jueces a una cabeza criminal, son sus abogados, literalmente. No sus abogados en redes sociales, no sus abogados en Twitter, los que firman los escritos. Los mismos abogados que los representaron en sobornos, en Singue, los que pusieron los habeas corpus truchos para sacarlos de la cárcel, los pusieron para ellos, los pusieron para Glass y luego los pusieron también para los involucrados en el tema del narcotráfico. Por eso es tan grave lo que pasa, por eso es una línea roja tan importante y tan indiscutible para nosotros. Y creo que esto ayuda a comprender mejor y a poner en contexto también nuestra posición política. A esto habría que añadirle el activismo que están haciendo en redes sociales, las cabezas del correísmo, para desprestigiar el operativo y para defender a Wilman Terán y al grupo.
Bueno, efectivamente, la participación ya de estos días muestra una vinculación y un compromiso todavía más grande que lo que uno podría imaginar. Correa alerta sobre la posibilidad de un operativo, un mega operativo, yo creo que sin precedentes en el Ecuador. Han participado en el operativo de lo que se sabe más o menos 900 policías, fiscales, peritos, y Correa alerta de este mega operativo, lo que habría provocado la fuga de algunos de los sospechosos, de algunos de los investigados, y luego, de una manera realmente comprometida, entusiasta, todas las cabezas del correísmo se dedican no solamente a defender a los involucrados, hoy procesados ya, sino que se dedican a armar ya una narrativa de protección. ¿Cuál es su narrativa de protección? Es inventado, es político, lawfare, no ha de existir, no es cierto, la prueba, no existe el teléfono. 15.000 páginas de pruebas ha presentado la fiscal, aproximadamente. Pero empiezan a construir una narrativa. Se pronuncia el Grupo de Puebla. Es decir, ya empiezan a trasladar esto a un ámbito internacional. Así de involucrados están con la estructura que nos mostró ayer la fiscal general. Eh, esto nos lleva a una pregunta inevitable que es, ¿cuál es el futuro de este acuerdo legislativo llamado de gobernabilidad? Eh, ¿Qué futuro tiene esto? Se vuelve impresentable o no seguir adelante en ese acuerdo con una fuerza política que está militando prácticamente a favor de los acusados en este caso? No nos corresponde a nosotros responder esa pregunta porque para nosotros esa alianza era imposible e impresentable aún antes de saber esto. Entonces, la pregunta es para los involucrados, la pregunta es para quienes creían que esa alianza o que ese acuerdo era posible. Creo que la pregunta es para ellos, si esto cambia de alguna manera su opinión, su participación en un acuerdo legislativo. Para nosotros, aún antes de conocer esto, antes de que esto se conozca en el país, que nos ha conmocionado a todos, con menos información que la que hoy tenemos, ya nos parecía que esto no era posible, que a esa organización no se le podía entregar la Comisión de Justicia o la Comisión de Fiscalización, porque serían lugares claves para su agenda. Esta posición para nosotros obviamente no ha cambiado, sino que se confirma nuestra opinión sobre el tema, se confirma nuestra línea roja, se confirma nuestra oposición al juicio político contra la fiscal general. La pregunta es si para otros, quienes se acaban de enterar probablemente de todo esto, si eso provoca alguna modificación en su opinión. Bueno, pero parecería un poco obvio que el gobierno ecuatoriano eleve alguna nota de protesta ante el gobierno belga por lo que hizo el expresidente Correa, que fue un delito, evidentemente fue un acto delictivo en su territorio y escudado en su condición de refugiado. El hacer esta queja pondría en estrés del acuerdo. Ahora, ¿tú consideras que es necesario? ¿Tú crees que el gobierno va a hacer esa nota de queja? No lo sé, nuevamente creo que se trata de una pregunta que hay que dirigirle al gobierno, pero me parece que la Fiscalía General, la justicia en el Ecuador, tiene motivos suficientes para discutir esto en el ámbito de la justicia. No solamente una discusión sobre un tema de la condición migratoria del expresidente, pero si se ha cometido un delito, que creo que sí ha sucedido, entonces también podría procesarlo la justicia. Si es un problema grave, alertar de una investigación, divulgar información, ayudar a la fuga, obstruir la justicia. Hay varias cosas que la justicia ecuatoriana podría examinar en este caso. Pero el Ejecutivo maneja las relaciones internacionales. ¿No sería de esperar que haya alguna forma de protesta? En mi opinión, sí, pero esa ya es una atribución del Ejecutivo. ¿Cómo, cómo ves el futuro del juicio a la fiscal en la Asamblea? ¿Cómo, ¿Cómo puede justificarse que se procese políticamente a la persona que está en lo jurisdiccional procesando
a esta organización, a esta estructura aparentemente criminal. Antes de esto, el juicio político ya no tenía presentación, porque no se refería a la gestión de la fiscalía o a la política criminal. Era una lista de asuntos jurisdiccionales, una lista de ajuste de cuentas de los procesos penales de los líderes del correísmo, incluso con un clarísimo conflicto de interés, sus defensores, sus familiares escribiendo el juicio político, pero este juicio político sobre asuntos jurisdiccionales ya no procedía antes. Hoy, peor todavía, porque lo que el país está viendo es una disputa entre el imperio de la ley y el de la fuerza. Creo que eso es lo que estamos presenciando. Entonces, la pregunta es, si queremos una sociedad de paz, de derecho, de democracia, ¿de qué lado va a estar quién? Porque creo que la dimensión de lo que estamos mirando nos pone en un momento decisivo para el país. ¿Cómo vamos a tomar esta información? Me refiero como país. Esta información que, por cierto, estoy segura que no es ni el primero, ni el único, ni el último caso de esta naturaleza. Es el primero que se puede probar con este nivel de detalle, con videos, con fotos, con llamadas, con transferencias. Por eso es tan importante, porque trae a la realidad una sospecha. Las peores de nuestras sospechas las pone en la realidad. Pero este caso debería ser la punta del ovillo para que quede clara la posición de fiscales, de jueces, de políticos, de abogados, para corregir todas estas distorsiones, para tener una política de integridad que nos ayude a depurar la justicia, las Fuerzas Armadas. Es un llamado de atención durísimo a la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad seríamos si después de este caso la sancionada es la fiscal? Los sancionados son los investigadores. Entonces, creo que sí es un punto de inflexión y va a definir cuál es el camino que toma el Ecuador en los próximos años. Ahora, esto hace que un juicio político a la judicatura sea la verdadera prioridad, porque en la Asamblea todo se movió para acelerar el caso de la fiscal y más bien arrinconar al pedido de juicio en contra de Wilman Terán. Bueno, la bancada Construye preparó el juicio político para Wilman Terán. A los pocos días después de instalada la asamblea, ya estábamos con ese proyecto en marcha. Recibió el respaldo de distintas fuerzas políticas para presentarlo, porque no es suficiente el respaldo de nuestra bancada. Y ese juicio está presentado. Está presentado un juicio político contra Wilman Terán. Visto lo visto, un juicio político ya en este punto no tiene relación con su permanencia o no en el Consejo de la Judicatura. Hoy está siendo investigado por delitos muchísimo más graves que ni siquiera tienen relación con su presidencia del Consejo de la Judicatura, sino con el momento en el que se desempeñaba como juez nacional. Pero en efecto, como prioridad política, democrática, seguramente la prioridad está en saber este personaje con esta red de abogados, de contactos, de amigos y con estos antecedentes, ¿qué estaba haciendo con la administración de justicia? ¿Qué pretendía hacer con la administración de justicia? Esa es indiscutiblemente la prioridad en este momento. Ahora, Construye se demoró para presentar ese pedido de juicio, porque lo ideal hubiera sido que esté antes del de la fiscal. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros no tenemos una bancada lo suficientemente grande como para que nuestra sola voluntad baste para un juicio político. En el caso del correísmo, que esa es su única agenda, en realidad, lo digo literalmente, no han presentado ningún proyecto de ley, ni resoluciones, saludos a la bandera, premios. Llegaron directamente a presentar el juicio político contra la fiscal general. En nuestro caso, la bancada de Construye presentó un proyecto para enmendar la Constitución para la extradición de cabezas criminales a otros países, que es un proyecto con el que requeríamos un respaldo menor en número, me refiero, y también a pedir el respaldo de otras fuerzas para llevar adelante el juicio político contra Terán, y está hecho. La bancada de Construye ha conseguido el respaldo de otras fuerzas políticas, se han sumado, hicieron público su respaldo, y en este caso, pues el juicio está presentado, y entiendo yo que el CAL ha pedido ya un informe dentro del trámite que le corresponde.
ese apuro, ese acelere por enjuiciar a Diana Salazar, ¿no sería que tenía relación con este caso, que ya sabían que se venía este caso y que para ellos era necesario apresurarlo? Es imposible no sospechar eso. Es imposible no sospechar porque es una prisa y luego esta alerta para la fuga, para detener los allanamientos. Realmente tanta prisa, tanto apuro hace dudar al menos si sabían que este caso estaba por hacerse público y por llevarse ya ante las autoridades de la justicia. Esa queda en el campo ya de la especulación, esa idea queda en el campo de la especulación, creo que no podemos probarla, pero lo que la fiscal nos está mostrando creo que nos entrega una serie de piezas de un rompecabezas que tendremos que armar en los próximos días, semanas, meses. Me refiero como sociedad, como ciudadanos, como medios de comunicación. Para la justicia seguramente también habrán más casos que se desprendan de lo que la fiscal ha puesto en evidencia el día de ayer, pero creo que esta es la punta del iceberg. Estamos viendo un panorama tremendamente complejo y creo que para hacer justicia, para no ver solamente la dimensión desoladora de esto, la fiscal ayer nos mostró policías que ocultan pruebas, que se llevan a la casa un dispositivo que va a ser imposible extraer el celular, que ofrecen desaparecer un objeto básico de la cadena de custodia, jueces que hablan con delincuentes, abogados que entregan información sobre familiares de fiscales, todo este cuadro. Pero creo que también ayer vimos que deben haber más de un policía, un fiscal, un juez íntegro que permitió que existan transcripciones, cadena de custodia, allanamientos y que el caso finalmente llegue a la justicia. Creo que vale la pena también mirar que así como hay una gran contaminación, hay quienes siguen haciendo con valor su trabajo, la fiscal general a la cabeza, evidentemente, pero creo que también hay equipos de personas que con pequeños sueldos, con mucha exposición, seguramente con temor, siguen haciendo su trabajo y permiten que la justicia funcione. Ahora el gran desafío de la clase política es escoger a quién respalda. Ahora, hay un proceso de selección de jueces para la Corte Nacional. Ese proceso que venía ya terriblemente cuestionado por un montón de factores y por la observación de un grupo de expertos internacionales, etcétera, ya estaba muy cuestionado, pero ahora se vuelve inviable. O sea, ¿con qué legitimidad se puede escoger esos jueces si es que existe la duda? ¿No es cierto? Sino la certeza de que quienes estaban haciendo ese concurso estaban vinculados al narco. ¿Quién puede o quién debe ponerle el cascabel al gato y decir, este concurso ya no va más? Sí, Martín, desde el punto de vista de la ética y de la legitimidad, ese concurso estaba caído desde hace tiempo, pero seguía en marcha porque estaba llevado adelante por el Consejo de la Judicatura y por el señor Wilman Terán. Entonces, desde el punto de vista de la legitimidad, el tema está resuelto, pero desde el punto de vista de la legalidad, entiendo yo que será reemplazado Terán si es que se ordena su prisión preventiva, debería ser reemplazado y entonces el Consejo de la Judicatura es probable que pueda tomar una decisión distinta y por sí mismo como institución, me refiero ya no como personas, tomar una decisión sobre el concurso. De eso también, por eso también es tan importante qué tipo de medida cautelar se resuelve en este caso, o qué tipo de medidas cautelares se resuelven en este caso, por un tema de fuga y por un tema de preguntarnos si es que una persona con estas acusaciones encima puede seguir dirigiendo la justicia ecuatoriana por un minuto más. Hay, hay un tema que saltó no hace mucho y que es el de el periodista Anderson Boscan en octubre del 22 señaló a María Paula Romo, bueno, entre los varios señalamientos que le ha hecho a María Paula Romo, pero dijo que Norero y Fito, dos conocidos narcotraficantes, se reunían contigo y conversaban, no solo eso, sino que cenaban. Ahora, a la luz de estos acontecimientos, ¿qué comentario te merece eso?
Una pieza muy importante en este rompecabezas va a ser el papel de estas plataformas de información, entre comillas. Creo que va a ser una pieza muy importante en este rompecabezas. ¿Por qué? Por ejemplo, La Posta, Anderson Boscan, entran a la cárcel con la protección de Norero, cuando Norero no estaba todavía preso. Entran a la cárcel y hacen un publi reportaje, digo yo, y terminan enviándole el mensaje que lamentablemente el gobierno del presidente Lazo acepta y recoge, de que había que hacer comisiones de negociación con los presos, comisiones de pacificación, acercarse a los presos. Ese es un papel tremendo y es un papel que deliberadamente ha jugado La Posta y Boscan. Y esa cercanía creo que se verá evidenciada en este y en otros casos. Pero para responder exactamente esta burda acusación, solamente voy a darles un detalle. Cuando yo era ministra de gobierno, Leandro Norero, la justicia lo daba por muerto, porque él fingió su muerte en el Perú. Entonces, él no estaba preso cuando yo era ministra. Él termina preso cuando es ministro Patricio Carrillo. Y es probablemente una de las razones que explica el ataque furibundo del correísmo y de la posta contra el propio Carrillo. Yo creo que tanto la posta como el correísmo y algunos otros aliados han jugado un papel sistemático de debilitar el sistema de seguridad y de justicia en el Ecuador. Han atacado a los ministros de seguridad que les han sido incómodos. En este caso, Carrillo y yo. Ambos hemos sido perseguidos por la posta, nos han inventado narrativas imposibles, con una repetición, con dibujos, con gráficos, sin ninguna prueba. Y luego la asamblea, a través del correísmo y algunos tontos útiles, nos ha destituido. Pero no solo eso, han desprestigiado a la policía, han reformado leyes, han construido un relato de una policía que debe debilitarse frente a legitimar a los delincuentes. Y yo creo que esto todo hay que entenderlo para también saber, para darnos cuenta cómo el país llegó a vivir una crisis de seguridad como la que está viviendo, porque creo que hay muchos responsables y no todos están en el caso de ayer y no todos se explican en una sola narrativa. Creo que hay muchos responsables y uno de ellos han sido estos señores y en particular Boscan, inventando estas historias, debilitando los sistemas de seguridad, inventando cosas contra ministros de seguridad, que yo creo que también algo de esto se habló en la audiencia de ayer, O cuando el sea, propio Norero hace referencia a lo que enviaría para a través de la posta destruir a una fiscal. claro, ellos dicen ahora que qué culpa tienen si Norero dijo esto, que nunca se cumplió esta supuesta filtración a la posta. Bueno, yo no tengo ningún motivo para darle credibilidad a Boscan. Y en el caso de los chats y de las grabaciones de Norero, pues la justicia tendrá que probar cómo se relacionan sus relatos con los hechos. Hay cosas en el celular de Norero que, según la fiscal expuso ayer, están acompañadas de fotos, de kilos de drogas, de armas, de transferencias, de transacciones. Ahí está lo que podemos saber. Hay muchas cosas que van a quedar para la especulación, pero también creo que va a quedar clara cuál es la credibilidad, el rol, el interés, la cercanía de cada uno de ellos. Y se verá que no soy yo la que tiene fotos con estos señores, son los correístas, es Rafael Correa, es Ricardo Patiño, el proceso de pacificación de los nietas es probablemente la primera aparición pública de Norero. El que tiene chats con Norero, pues está ahí, está en los procesos judiciales, está en la judicatura, lamentablemente, y de seguro será Boscan, que también grabó un especial con él. Muy bien, María Paula, muchísimas gracias. Creo que este caso amerita una reflexión como esta sobre todo sobre el tema político, ¿no? Y sobre lo que se puede venir. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Martín.